de un tema que Dios ha puesto en mi corazón. Durante toda la semana estuvo dando vueltas en mi corazón y en mi mente, y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, que no sea un mensaje más, que no sea un mensaje que se oyó bonito pero saber cuál es, sino que provoque algo en nuestro corazón, que algo suceda en cada uno de nosotros. Yo no sé si más de alguna vez usted se ha arrepentido de algo. ¿Alguien se ha arrepentido alguna vez de algo? Hay una cosa de la que nosotros nunca nos debemos de arrepentir. Por lo menos una, o por lo menos dos. Una es el día que recibimos a Cristo. Ese día no nos arrepentimos nunca. ¿Usted se ha arrepentido alguna vez de haber aceptado a Cristo en su corazón, de haberse convertido en cristiano? De ese día nunca nos deberíamos nosotros de arrepentir. Otro día del que nunca nos deberíamos de arrepentir es el día que nosotros nacimos. ¿Se recuerda el día que usted nació? Bueno, no nos acordamos, lo que pasa es que nos contaron. Ese día no nos deberíamos de arrepentir nunca. Aún tres. Hay otro día que no nos deberíamos de arrepentir nunca. El día que usted conoció a ese ser tan amado que está a su lado. De ese día no nos deberíamos de arrepentir. Si usted no dijo amén, va a tener problemas en la noche. Si usted se quedó calladito, es señal que está arrepentido. Le voy a dar otra oportunidad para que no tenga problemas esta noche. El día que nunca nos deberíamos de arrepentir, por lo menos usted que tiene al ser amado ahí a su lado, de ese día nunca nos deberíamos de arrepentir. Los convencidos sí dijeron amén. Y más de alguno dijo: hermano, si es el día que más estoy arrepentido. Pero hay unas cosas en nosotros que nos pasaron que nunca nos deberíamos de arrepentir, pero en muchas ocasiones sí nos deberíamos de arrepentir. Por ejemplo, cuando le fallamos a Dios, debemos nosotros de arrepentirnos. Los errores que nosotros cometemos, nos deberíamos de arrepentir. Las comidas que a veces comemos que sabemos que nos hace daño, nos debemos de arrepentir y nunca más volverlas a comer. Los lugares que visitamos y que nos causaron problemas, nunca más los deberíamos de visitar. Las amistades que trajeron problemas a nuestra vida, nos deberíamos de arrepentir. Bueno, hay un montón de cosas por las cuales nosotros nos deberíamos de arrepentir. Ahora, ¿cuándo nos deberíamos nosotros de arrepentir? Porque cuando hablamos de arrepentimiento, hay mucha gente que dice: hermano, yo me arrepentí hace 200 años cuando recibí a Cristo. Pero según la palabra, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros nos deberíamos de arrepentir muchas veces durante un día. Muchas veces, no solamente una vez, muchas veces. ¿No es cierto que a veces miramos algo que no debimos haber visto? ¿No es cierto que a veces decimos algo y soltamos la palabra y quisiéramos correr y agarrar la palabra, pero ¿cuándo? Ya se fue la palabra. Y uno ahí se debería de arrepentir. O cuando pensamos algo que no deberíamos de pensar, debe de haber un arrepentimiento en nosotros. El día de ayer yo le hablé de la manifestación del reino. Y la manifestación del reino consiste en arrepentimiento. Y hoy le quiero hablar de el camino al arrepentimiento. Pero ¿qué es en sí el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Hay muchas definiciones de la palabra arrepentimiento, pero yo se lo resumo en una sola palabra.
cambio de mentalidad. Arrepentimiento debe de ser en nosotros cambio de mentalidad. En la Biblia encontramos muchos ejemplos. Encontramos el ejemplo de Saúl. ¿Se recuerda el ejemplo de Saúl cuando él le falló, desobedeció? Cuando le dieron una orden de ir y acabar a todos los de Amalek. Y cuando iba el profeta Samuel, escuchó al ganado que todos hacían ruido. Escuchaba las vacas, escuchaba todo el ganado que dice que se oía como un murmullo. Y llegó donde Saúl y le dijo: ¿qué es ese bramido que se oye? Y Saúl le dijo: lo que pasa que el pueblo perdonó al ganado gordo. Él nunca reconoció su error, nunca dijo yo desobedecí. Él le echó la culpa al pueblo y dijo: el pueblo perdonó el ganado gordo porque le vamos a ofrecer holocausto al Señor. Pero hay otro ejemplo, el de David. Le pregunto, ¿cuál de los dos pecados fue más grave a decisión suya? Saúl solamente desobedeció y no mató al ganado que Dios le había ordenado que matara, que no dejara a nadie, que matara al rey, que matara a todas las personas, a todos los de Amalek y todo su ganado, y no lo hizo. El pecado de David fue cometer adulterio con Betsabé. ¿Cuál de los dos pecados es más grave al ojo de nosotros? Uno cometió adulterio, el otro solamente desobedeció una orden. ¿Cuál de los dos para usted es un pecado más grave? El de David. ¿Qué dice usted? ¿Está de acuerdo? David cometió adulterio, Saúl solo desobedeció. Saúl fue quitado del trono por ese pecado y David fue puesto en el trono. David cometió adulterio. El problema no es la clase de pecado. El problema es reconocer en el corazón. Porque Saúl siempre evadió y él no dijo: yo fallé, no debía haber hecho eso. No, él dijo: fue el pueblo. Cuando él ofreció, cuando Saúl se adelantó y no esperó a Samuel, que tenía que ofrecer el sacrificio que nunca lo debió haber hecho Saúl, él dijo: yo te esperé, no viniste, yo lo tuve que hacer. No había terminado el día que Samuel había dicho que iba a llegar y Saúl se adelantó y nunca reconoció su error o su pecado. David, cuando llegó Natán y le habló aquella parábola, cuando dijo David: el que tal hizo merece la muerte, al tal hay que matarlo. Y le dijo el profeta: el tal eres tú. Cuando él se vio descubierto, era el rey, él bien hubiera podido decir: que vengan 2 o 3 soldados, el profeta me descubrió, mátenlo. Él podía hacerlo, mátenlo, que nadie más lo sepa. Él se arrepintió. Ahí está el salmo, me parece que es no sé si es el 51 o el 51, en donde él confiesa y se arrepiente de su pecado. Entonces el punto es arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar nuestra mentalidad. Ahora el asunto es, si vamos a arrepentirnos, vamos a cambiar nuestra mentalidad. Pero el asunto es, si cambiamos nuestra mentalidad, ¿qué vamos a poner en nuestra mente? Porque tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar que traemos por cultura.
Leamos lo que dice Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, en el versículo 8. Y si lo tiene, lo leemos. ¿Lo tienen? Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces, si vamos a renovar, a cambiar nuestros pensamientos, entonces tenemos que reemplazarlos con los pensamientos de Dios, con la palabra, porque no podemos dejar nuestra mente en blanco. Tenemos que reemplazar los pensamientos y poner los pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios es la palabra. La palabra, la palabra. Entonces, si vamos a arrepentirnos, vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Y si vamos a cambiar nuestra manera de pensar, vamos a pensar de acuerdo a como Dios piensa, de acuerdo a como Dios dijo en su palabra. Nosotros necesitamos arrepentimiento. Ahora, hay otro versículo en la palabra del Señor. Si lo buscamos, dice Hebreos capítulo 12. Capítulo 12 de Hebreos. Parece que es versículo 12. Hebreos 12, verso 17. ¿Lo tienen? Hebreos capítulo 12, verso 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Está hablando de Esaú. Dice que él procuró, pero hay una versión que dice que él procuró la bendición. Él procuró con lágrimas la bendición que él había desechado. Pero dice la escritura que para él no hubo oportunidad de arrepentirse. Pero bendito sea el Señor, porque nosotros tenemos oportunidad de arrepentirnos. Nosotros tenemos esa oportunidad de arrepentirnos. Mire, Dios puso en mi corazón estos temas, el de ayer y el de hoy, pero yo no sabía lo que estaba aconteciendo en el mundo. Y lo que está aconteciendo en el mundo, eso debe de traer a nuestro corazón arrepentimiento, porque la venida del Señor está cerca. Una gran cantidad de personas muriéndose, una gran cantidad de personas no tuvieron oportunidad de arrepentirse. Y Dios nos está mostrando que nosotros, la iglesia de Cristo, necesitamos arrepentirnos para cuando Él venga podamos irnos con el Señor. Y esa es la razón por la cual Dios nos habla a nosotros, que Esaú no tuvo oportunidad de arrepentirse, pero usted y yo tenemos hoy la oportunidad de arrepentirnos de cualquier cosa que hayamos hecho mal ante los ojos de Dios. Tenemos esa oportunidad de arrepentirnos. Ahora, ¿cuál es el camino al arrepentimiento? Según Romanos, en el capítulo 2, Romanos capítulo 2, si me lo pone aquí en la pantalla en la versión de las Américas, por favor. Romanos capítulo 2, verso 4, en la versión de las Américas. ¿Lo tienen, hermanos? Leamos lo que dice la escritura. Romanos capítulo 2, verso 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Está en esta versión, aquí lo dice de otra manera.
o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. El tema se llama camino al arrepentimiento. ¿Qué es lo que va a provocar arrepentimiento en nosotros? La bondad de Dios. Pero lo que dice la versión Reina Valera dice: o ignoráis las riquezas de su benignidad. Aquí lo dice de esta manera: benignidad, que es bondad, es sinónimo, bondad. Hermano amado, la bondad de Dios es grande para nosotros. Y si la bondad de Dios está en nosotros, dice que son riquezas. Y si la bondad de Dios está en nosotros, usted es millonario. El asunto es que el mundo está detrás de otras riquezas. Y ahí en San Mateo dice: el engaño de las riquezas. Pero la verdadera riqueza es tener al Señor en nuestro corazón. La verdadera riqueza es que nuestros ojos se pueden abrir y ver la revelación de la palabra. La bondad. ¿Qué significa esa palabra bondad? Esa palabra bondad tiene un montón de sinónimos. Viene del latín, pero lo que quiere decir es bueno. Dios es bueno. Como Dios es bueno, entonces dice que esa bondad de Dios que viene a nosotros nos guía al arrepentimiento. Mire lo que Dios hace. Dios dice que trae su bondad y se lo presenta a usted, el arrepentimiento en nosotros, y le dice: arrepentimiento, te presento a la bondad. Y viene el arrepentimiento y le dice: hola bondad, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Señor. Arrepentimiento. Pero la bondad dice que guía al arrepentimiento a la persona. La bondad guía al arrepentimiento a una persona. Ahora, ¿cómo se manifiesta la bondad de Dios en nosotros? Si Dios es bueno, ¿cómo se manifiesta la bondad de Dios en nosotros? Miren la bondad de Dios. La bondad de Dios se manifiesta en una persona para guiarlo al arrepentimiento a través de una enfermedad. Parece un poco raro, ¿verdad? Si usted me está entendiendo, pareciera contradictorio lo que le estoy diciendo. Pero la bondad de Dios se manifiesta en una persona a través de una enfermedad. Se manifiesta a través de un problema. Se manifiesta a través de una adversidad, una necesidad fuerte. De esa manera se manifiesta la bondad de Dios para nosotros. Le pregunto: ¿cuántos recibieron a Cristo porque tenían un problema bien serio? Solo 2 amenes así, pero de los más baratitos. Mire, nosotros no llegamos por buenos a los pies del Señor. Si yo le cuento cómo llegué a los pies del Señor, yo llegué desarmado. Estuve un mes en el hospital porque el Señor me habló de muchas maneras, y como no quise hablar, me pasaron un montón de cosas. Ya lo último que hizo el Señor es que Él hizo que yo me subiera en una moto. Y no iba manejando, ni siquiera era el segundo, sino que era el tercero que iba en la moto. Y la bondad de Dios hizo que un vehículo nos buscara justamente donde nosotros veníamos. Aunque el piloto trató de salirse para este lado, el carro se vino para este lado. Quiso salir para este lado, el carro se vino para este lado. Y cuando quiso salir otra vez para este lado, ya no se pudo. Yo vi bien la película porque yo venía hasta atrás y me quedé viendo el carro, pasé encima del carro
y fui a caer hasta allí. Vi la bondad de Dios cuando pude respirar, porque perdí el conocimiento como medio minuto tal vez. Cuando yo recuperé el conocimiento, le pedí perdón a Dios. Ahí vi la bondad de Dios. Así llegamos mucho a los pies del Señor. ¿Cuántos llegaron de esa manera a los pies del Señor? Así se manifestó la bondad de Dios. A unos Dios les tuvo que mandar cáncer. Cuando el doctor le dijo 1 mes de vida, empezó a buscar su familia. Hay alguien de mi familia que va a la iglesia. Aquel que tanto que lo criticabas, aquel de quien te burlabas, aquel que le decías aleluyita, él es el que va a la iglesia, él es el que está orando por ti. Y por la oración de ese aleluyita, Dios envió su bondad para tu vida. Y esa es la razón por la cual hoy estás aquí adorando al Señor, porque la bondad de Dios se manifiesta de muchas maneras. La bondad de Dios llegó a nuestra vida de esa manera. Entonces la bondad de Dios nos guió al arrepentimiento. A otros, bancarrota. No hay trabajo, no hay comida, no hay nada. ¿Qué hacemos? Dicen que en la iglesia dan ayuda, vamos por ayuda. Y aquí los agarraron, los hicieron aceptar a Cristo. Y algunos están todavía, porque llegó la escasez. Entonces de esa manera se manifestó la bondad de Dios. Y la bondad de Dios nos guió al arrepentimiento. A otros le dijo la señora: o te compones o agarra tus cositas y te largas de aquí. Dijo él: ¿cómo voy a dejar a mi esposa si yo la amo? Así se manifestó la bondad de Dios. Y buscó oración, buscó al Señor, se convirtió a Cristo. Dios lo cambió y lo transformó, y ahora se convirtió en un diácono, en un músico, en un líder, porque se manifestó la bondad de Dios a su vida. Dios se manifestó de diferentes maneras a nosotros. La bondad de Dios. Así que Dios derrama su benignidad a través de una enfermedad, a través de un problema, a través de una escasez económica. Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7. Si lo tiene, versículo 10. Dice: porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Dice: pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí habla de dos tristezas. En lo primero, la bondad de Dios se manifestó a través de una enfermedad, se manifestó a través de un problema. En mí se manifestó a través de un accidente, se manifestó en mi vida a través de escasez. De esa manera se manifestó la bondad de Dios. Y como llegó un problema bien serio en lo físico, porque yo no pude caminar durante 1 mes, entonces ese dolor en mí causó tristeza. Y esa tristeza me guió al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento trajo a mi vida salvación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el verso 10. Dice: porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Tristeza, arrepentimiento, salvación. Así que lo que Dios hizo por nosotros es extraordinariamente grande. De esa manera se manifestó la bondad de Dios. A muchos que hoy están aquí, se está manifestando la bondad de Dios. No crea que es una batalla que viene de otro lado. Puede ser que venga de Dios. Mire,
Hay tormentas que vienen de Dios y hay tormentas que vienen del diablo. Se lo pruebo con la Biblia. ¿Qué clase de tormenta le llegó a Jonás? ¿De quién era esa tormenta que llegó a Jonás? Era de Dios. Si Jonás, mire, Jonás era listo. Si Jonás hubiera dicho reprendamos al diablo y hubiera hecho guerra espiritual y hubiera proclamado ayuno, se muere. Pero él dijo, no hagan nada más, yo ya sé cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Y yo dijo, tíreme al mar y se acaba todo. Lo echaron al mar y se acabó el problema. Ahora, cuando los discípulos iban en la barca y se levantó una tormenta, cuando Jesús iba dormidito ahí, ¿de dónde venía esa tormenta? Esa tormenta no venía de Dios, porque Cristo se paró, reprendió la tormenta y dice la Biblia que cesó el viento e hizo bonanza. Entonces hay tormentas que vienen de Dios, hay tormentas que vienen del diablo. Lo que necesitamos es discernir qué es lo que está pasando. Entonces puede ser que la bondad de Dios se está manifestando en su vida ahora mismo y Dios lo está llamando al arrepentimiento. Ahora, dice que produce tristeza. La bondad de Dios, que es según Dios, produce tristeza. Produce tristeza en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mire lo que dice Ezequiel, capítulo 9. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Dice: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Jerusalén es figura de la iglesia. Dice: y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Jerusalén es figura de la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando hay un problema, cuando hay abominación, cuando hay pecado? No le vamos a decir al hermano, vete de aquí, no vengas aquí, no te juntes con nosotros. Eso sería falta de sabiduría, ignorancia e insensatez. Hay mucha gente, hermano, que no conoce la Biblia, que llega a los ministerios a decir: a mí el Señor me muestra que aquí hay pecado, aquí el Señor me muestra que hay esto. Hermano, estamos en la tierra. Dígame a dónde no hay pecado. Le hago un reto. Vaya al hospital y me avisa si hay algún enfermo ahí. ¿Hay enfermos en el hospital, sí o no? Porque es un lugar a donde los enfermos llegan para ser restaurados físicamente. La iglesia es un hospital en lo espiritual. Si hay pecado dentro de la iglesia, solo Dios lo sabe. Pero para eso es la palabra, porque la palabra sana la enfermedad espiritual del ser humano. Así que vengan los pecadores a la iglesia, son bienvenidos a este lugar. Que vengan los borrachos, que vengan los homosexuales, que vengan los brujos, que vengan y que se arrepientan y que se conviertan a Cristo, porque aquí son bienvenidos. Pero hay gente inmadura que dicen: me voy de la iglesia porque aquí hay pecadores. ¿Y a dónde no hay pecadores? Cuando estemos en el cielo, ahí sí todos vamos a tener alas. Voy a ir a dar una vueltecita allá por Lakewood, ya no va a existir. Voy a ir a Júpiter, no Júpiter, no Júpiter. Allá todos, primeramente Dios, que alcancemos la estatura y que seamos llevados por el Señor. Pero mientras estemos en la tierra, no vamos a imponer a nadie, sino que vamos a exponer la palabra.
El que se quiere convertir se convierte. El que se quiere arrepentir se arrepiente. El que quiere cambiar su vida cambia su vida. El que no seguirá haciendo lo mismo, porque es necesario que la cizaña crezca junto con el trigo. Así que no se alarme, no se asuste. El trabajo de nosotros los líderes es predicar la palabra. Y cuando alguien se levante ahí para traer una palabra de confusión, cállele la boca, dígale: aquí yo soy el líder y Dios me mandó para edificar, para restaurar y para consolar. Porque se levanta cualquier cantidad de personas: a mí Dios me mostró que aquí esto, que aquí lo otro. Cállese la boca. El Señor sabe, y el Señor nos tiene paciencia a todos. Si no, no estuviéramos aquí. Si no, no estuviéramos aquí. Y la gente: ay, ¿y ahora qué hacemos? Y levantemos una iglesia de santos. ¿Y cuántas iglesias de santos se han levantado? Porque han salido de iglesias donde dice que hay desorden y pecado, y han levantado su propia iglesia. Si yo me fuera de esta iglesia a levantar una iglesia, estoy diciendo que todos los que están aquí están mal y yo estoy bien. Y entonces cuando yo levante mi iglesia, la iglesia de los santos, tal vez de los últimos días, se convirtió en mormón. Pero la iglesia de Jesucristo, aquí estamos. Estamos pasando luchas, sí, yo lo sé. Estamos pasando problemas, yo lo sé. Tenemos debilidades, yo lo sé. Hermano, yo nada puedo hacer, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros te dará la fuerza, te dará la salida, te ayudará en el momento, te revelará y te dirá qué es lo que necesitamos hacer. Pero por hoy lo que necesitamos es arrepentirnos de lo que Dios nos está mostrando. Eso es lo que dice aquí la palabra. Dice el verso 4, si quiere lo leemos una vez más. Ezequiel capítulo 9 verso 4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, la iglesia, por aquí en medio. Y dice en medio, Jerusalén es figura de la iglesia. ¿Usted está de acuerdo? Entonces leámoslo una vez más. Por en medio de la iglesia, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen. ¿Y qué más? Y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Dios lo sabe, pero aquí hay muchos que en vez de criticar, que en vez de juzgar, se van a un rincón, se van al secreto de Dios a clamar y a decirle: Señor, ten misericordia de mi hermano, ten misericordia de mi vecina, ten misericordia, Señor, no está caminando bien, Señor, y yo te pido por ella, te pido por él, Señor, ten misericordia. No vengas todavía, dale una oportunidad para que se arrepienta. Ese es el trabajo de la iglesia, y Dios te pondrá una tau en la frente, una señal, una tau te pondrá en la frente. Pero lo que sigue después está tremendo. Porque después, cuando vienen a destruir a todos, dice que solo los que tienen la tau en la frente, los que tienen una señal en la frente, no les harán daño, y los que no tienen esa señal serán destruidos. Así que si algo está pasando dentro de nuestra iglesia, clamemos, oremos, entristezcámonos por lo que está pasando, porque esa tristeza va a producir arrepentimiento, y el arrepentimiento traerá salvación. Mire, le voy a leer un versículo de la palabra. Parece que está en Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5. Va a ver usted la gran bondad de Dios. ¿Todavía tiene tiempo? Sí, ¿verdad? ¿No tiene mucha prisa hoy? Primera de Corintios capítulo 5. Si lo tiene, lo leemos. Dice así, ¿lo tienen? De cierto
se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Oiga esa clase de abominación y de fornicación que había en la iglesia de Corinto. Eso no se ve aquí. Pero mire la bondad de Dios. Versículo 2. Y vosotros estáis envidiados o envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y lo tiene en forma de pregunta. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Verso 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué le parece a usted ese pasaje de la Biblia? A ese personaje, a ese malvado que estaba con la mujer de su padre, dice ahí que lo sacaron de la iglesia. Y no solo lo sacaron de la iglesia, el apóstol Pablo le quitó la cobertura. Y cuando él le quitó la cobertura, se lo entregó a Satanás. Pero ¿para qué se lo entregó a Satanás? Para que la bondad de Dios se manifieste en él. Porque eso es lo que al final dice: que se destruya su carne, pero que al final se salve su espíritu. Esa es la bondad de Dios. Para nosotros, una persona de esos ya estuviera en el infierno. Pero la bondad de Dios fue sacarlo de la iglesia y entregárselo a Satanás. Hermano, ¿ha visto usted alguna vez cuando un personaje voluntariamente se tira a un lugar donde hay leones? ¿Qué hacen los leones cuando miran a una persona? Le caen inmediatamente sabroso taco de carne humana, lo despedazan. Así mismo hace Satanás cuando le entregan a alguien en sus manos. Lo hace, hermano, lo hace ceviche. ¿Y sabe cómo se manifiesta la bondad de Dios? Si se lo entregan en las manos de Satanás, hermano, caen en lo peor. Pero este pasaje no termina ahí. Segunda de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2. Verso 5. ¿Lo tienen? Mire, ahí está hablando del mismo personaje. Dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque se arrepintió. Versículo que sigue. Verso que es 7 o 8. 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también.
porque también yo lo que he perdonado, lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Verso 11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mire, primero lo sacó de la iglesia, se lo entregó a Satanás. Ahora está pidiendo que lo consuelen y que le den amor, porque eso es lo que se hace con un pecador. Aprendamos a no juzgar a la gente. Aprendamos a amar. El único juez se llama Jesucristo. Nosotros todos somos hermanos y estamos en la misma lucha, estamos en la misma batalla. Ahora yo termino con una pregunta: ¿cómo quiere usted la bondad de Dios que se manifieste en su vida? ¿Lo quiere con anestesia o lo quiere sin anestesia? A este personaje de 1 Corintios capítulo 5 no le pusieron anestesia, se lo entregaron a Satanás. ¿Cómo le gustaría una operación sin anestesia? Con Anastasia. ¿Duele una operación sin anestesia, sí o no? Para eso Dios permitió la anestesia, la misma que le puso a Adán. No es la misma, pero hoy los médicos tienen anestesia para anestesiar a una persona y la persona no siente dolor. Le vuelvo a preguntar: ¿cómo quiere usted que se manifieste la bondad de Dios en su vida? ¿Con anestesia o sin anestesia? Estamos a tiempo para arrepentirnos. Que no venga el castigo de Dios, que no venga el trato de Dios, que no venga, hermano, la mano dura de Dios, porque la mano dura de Dios duele. Porque al hijo que Dios ama, lo amonesta, lo castiga, lo corrige. Mejor obedezcamos antes que venga el castigo. La bondad de Dios está hoy para nosotros. Si pueden pasar los músicos, por favor. Y si se puede usted poner de pie, póngase de pie. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Que cuando haya situaciones difíciles de pecado, problemas, que nosotros veamos que produzca tristeza en nosotros, y esa misma tristeza nos lleve a clamar, a gemir a Dios. Porque la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Así que yo en esta noche hago un llamado para toda persona que quiere ver la bondad de Dios en su vida en este tiempo. Yo hago un llamado general. Toda persona que quiera ver la bondad de Dios en su vida, yo le invito para que venga un momento al altar. La bondad de Dios está hasta hoy en medio de nosotros. ¿Quiere usted ver la manifestación de la bondad de Dios en su vida? Yo le invito para que venga un momento al altar y hagamos nuevos votos con el Señor. Hagamos nuevos votos con el Señor. Toda persona que quiere ver la bondad de Dios en su vida, venga un momento al altar. Venga un momento al altar. Que sea hoy con anestesia. Que sea hoy con anestesia. Porque si no aceptamos el llamado de Dios que nos está llamando, vendrá sin anestesia. Así que el llamado de Dios hoy para nosotros es con anestesia. No te va a doler. Aprovecha la bondad de Dios en tu vida. Dejemos de hacer cosas que hemos estado haciendo. Dejemos la crítica, dejemos la murmuración, dejemos el pecado, dejemos la pasividad, dejemos la cobardía, dejemos el miedo, dejemos el no se puede, dejemos el yo no sé, dejemos el a mí no me importa. Dejemos todo, hermano, lo que nos tiene paralizados, y vengamos al Señor y digámosle: Señor, que tu bondad se manifieste hoy en mi vida. Yo me arrepiento
arrepiento, Señor, de cosas que he hecho. A lo mejor usted le hizo algo malo a alguien. A lo mejor usted antes de venir al culto se vino peleando con alguien. A lo mejor usted dejó amenazado a alguien y le dijo: espérame, cuando venga vas a ver lo que te voy a hacer. Pero hoy llegó al lugar, al mejor lugar, al lugar de arrepentimiento, al lugar de la bondad de Dios. Aquí está el Señor en esta hora. Aquí está el Señor manifestando su bondad, su amor, su gracia, su misericordia. Aquí está el Señor hoy en esta tarde. Aquí está con nosotros. Él quiere llenar tu vida. Él quiere llenar tu vida. Estoy llamando personas que nunca han aceptado a Cristo. Si alguien desea reconciliar con el Señor, venga al altar. Alguien que desea reconciliar en esta tarde, alguien que desea aceptar a Cristo en su corazón, venga al altar un momento. Alguien está pasando algún momento difícil de enfermedad, de problema familiar, problema económico. Venga un momento al altar y dejemos que la bondad de Dios produzca arrepentimiento para salvación. Levanta tu mano y vamos a arrepentirnos delante de Dios. Sé que hay más personas, no porque yo conozca la vida de alguien, sino porque lo siento en el Espíritu. Lo siento en el Espíritu que hay personas que están luchando. Hay personas que están luchando consigo misma. Pero yo te invito para que vengas. Venza ese temor, venza ese miedo, venza esa situación que te paraliza. Ven y haz nuevos votos con el Señor. Haz nuevos votos con el Señor. Hay personas que están luchando consigo misma. Hay personas que consideran que solamente son oyentes y que no quieren compromiso con el Señor. Cuando el Señor venga, se va a llevar a sus hijos. No se va a llevar oyentes, no se va a llevar simpatizantes. Se va a llevar a sus hijos lavados con la sangre de Cristo. Así que si tú estás aquí, que solamente estás aquí porque te gusta, ven y aprovecha el momento. Aprovecha este momento. Reconcilia esta tarde con el Señor. Haz nuevos votos con el Señor. Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti en arrepentimiento en esta hora. Venimos clamando, Señor. Venimos suplicándote, Padre, que tu bondad se manifieste en nosotros. Aquí estamos delante de ti, Señor. Venimos a clamar que tu misericordia sea en nuestra vida. Señor, queremos esperarte el día que vengas a levantar a tu iglesia. Esa es la razón por la cual estamos aquí, Señor. Porque hemos entendido, Señor, que tú, Señor, enviaste a tu Hijo Jesús para que viniera a esta tierra.